Una vez pasamos el tratamiento de brotación, tenemos tratamientos opcionales, como hemos dicho, que es el tratamiento de marzo y de abril. Y el objetivo lo que tienen es fomentar la flor, es decir, que esta florecita que antes era una pequeña brotación se haga lo más gorda y más larga posible. Pensar una cosa, si queréis saber si tenéis muchas posibilidades o no de que os cuaje la flor, lo que tenéis que buscar son flores largas y gruesas. Y por eso son los tratamientos de marzo y de abril, buscando esa floración buena. Pero es que además también buscamos, como se ve aquí, que el tallo desarrolle. Mientras más flores tenga un tallo, más le va a costar al tallo desarrollarse, porque es que está desarrollando a la vez mucha flor y el tallo le va a costar más trabajo. Mientras menos flor, el tallo se va a hacer más largo. Eso pasa igual con la cosecha. A mayor cosecha, menos crecimiento vegetativo. Eso es muy lógico. Por eso también hay que tener cuidado con esas altísimas producciones en momentos concretos, porque nos pueden dar lugar a bajas producciones al año siguiente. Como he dicho anteriormente, la primavera hay que aprovecharla 100%, porque es cuando la planta hídricamente está mejor, cuando están las mejores temperaturas para el desarrollo de la planta y cuando la planta está consumiendo la mayor cantidad de nutrientes. Por tanto, es el momento más importante y nos jugamos dos cosechas. Nos jugamos la cosecha, en este caso de 2025, con la flor de este año 2025 y nos jugamos la cosecha del año 2026 porque el tallo que hagamos este año es la floración del año que viene. Y por tanto tenemos que estar con mucho cuidado, hacer las labores muy bien. A mí por eso me gusta terminar la aceituna antes del 31 de diciembre, podar antes del 28 de febrero, porque después me queda toda la primavera solamente para quitar hierba y hacer tratamientos foliares. Tenerlo en cuenta, porque esas cosas no es solo importante el qué hacer, es muy importante el tiempo en el que se hace. Como decía mi abuelo, no es solo importante hacer las cosas bien, sino hacerlas a tiempo. Y por tanto, recordaros siempre, una planta está bien nutricionalmente cuando es capaz de hacer tallo. Si nosotros vemos que nuestras plantas crecen, es porque estamos haciendo las cosas bien, tanto desde el punto de vista nutricional, como de la poda, como del control de la cubierta. Si nosotros tenemos aceituna, pero no nos está creciendo el olivo, que sepáis que eso es pan para hoy, hambre para mañana, y podemos tener problemas. Por tanto, es muy importante desarrollo del tallo, desarrollo del tallo. Si la planta crece, es porque lo estamos haciendo bien. Nosotros lo que tenemos que buscar es esto, flores largas y gruesas, y el tallo por delante, y que vaya sacando tallo. Me diréis, bueno, en marzo y abril, si tenemos tallos de este tipo cargaditos de flor, el tallo le va a costar más trabajo. Esto no significa que no vaya a haber tallo. Si hacemos las cosas bien y seguimos insistiendo en la planta para que nutrirla bien y estimularla y estimularla y estimularla, una vez que llega la floración, apertura de flor y ya está cuajando el fruto y demás, luego a primeros de verano o antes de llegar a verano empieza a crecer la planta desconsoladamente, sí, crece mucho. Tened en cuenta eso, que muchas veces los tiempos pueden alterarse en la primavera dependiendo de la carga de flor que tengamos. Pero importante siempre es fijarnos que la planta crezca. ¿Con qué tratamos? Tratamos con una dosis de 40 litros de complex por cuba de 3000, 20 litros de humiboro por cuba de 3000 y 10 litros de corrector de carencia. En este caso no aportamos cobre.